Hola gente, ¿qué tal? Hoy vengo a presentaros un vídeo especial. Hoy tenemos un debate. Sí, es verdad, ya tuvimos uno con motivo del 8 de marzo, sin embargo este es distinto. Aquí no vamos a tener a dos personas, aquí vamos a tener a cinco jóvenes representantes de las principales formaciones políticas del país. Los 5 fueron en listas en las pasadas elecciones municipales del 26 de mayo y los 5 han accedido para hablar, para debatir, para mantener una tertulia, una conversación sobre temas de política y de juventud y otros muchos. Efectivamente, las elecciones ya se han dado, ahora mismo se están conformando los ayuntamientos, las comunidades autónomas, también el gobierno central, está todo el pescado vendido desde el punto de vista electoral, sin embargo, llámalo vanguardista, pero aquí tenéis un debate post-electoral. Antes que nada, os voy a presentar a los 5 participantes. Empezamos con Ciudadanos. Tenemos aquí a Jaime Cuadros, que tiene 21 años y fue el número 14 de su partido por Majadahonda. Es el responsable de redes en la junta directiva de Ciudadanos en Majadahonda. En el PSOE tenemos a Andrés Basurto, 21 años, fue el número 7 de su partido por Majadahonda. Además es secretario de Juventud y Deporte en el PSOE de Majadahonda. En cuanto al Partido Popular, tenemos a Eva Ruiz, 22 años, número 16, no por Majadahonda, sino por Tolosa, un pueblo de Guipúzcoa, fue en listas en esa localidad, y además es responsable de comunicación de las juventudes del PP en Majadahonda, las juventudes del PP, las nuevas generaciones. Por parte de Getafe tenemos a Paula Haro, que tiene 23 años, fue el número 7 de Vox. Paula ya participó en el debate del 8 de marzo, hace unos meses, y quien también ha aparecido en Historia Útil, concretamente en el vídeo del directo de las elecciones del 28 de abril, es el representante de Izquierda Unida Getafe en Pie, Rubén Burgos. Rubén tiene 22 años y fue el número 6 en las listas. El debate es largo, la edición ha sido relativamente fácil porque está prácticamente todo puesto, lo que vais a ver es lo que hablaron. Y para ordenarlos siempre tendréis debajo el tema que están tratando, además son estos temas, los tenéis también ordenados cronológicamente en la descripción. Y bueno, hechas las presentaciones, aquí tenéis el debate post-electoral. Espero que sea útil. Vale. Yo definiría política estrictamente y casi atemporalmente como el arte de gestionar lo público. Yo creo que la política al final es el instrumento del que nos hemos dotado los seres humanos para gestionar nuestras sociedades, ¿no? Yo creo que, como diría Aristóteles, al final la política es la gestión de la bios, ¿no? Pero bueno, esto sería una definición un poco pues clásica y que tiene variabilidad en el tiempo, porque al final la política, después del siglo XVII y a partir de que el Estado-Nación pues se nace en Europa, yo creo que hay que tener en cuenta de qué hablamos cuando hablamos de política. Yo creo que cuando hablamos de política hablamos de diferentes cosas, ¿no? Por un lado tendríamos la polity, que son términos anglosajones que en español no existen, pero que en español no existe, pero que en anglosajón sí que diferencian estos 3 términos de política, y a mí me gusta definirlo así. Por un lado, la polity, que sería pues la política como lo institucional, ¿no? Como el ámbito estatal. La politics, que esto sería lo que entendemos como el debate político, y aquí podríamos meter también la teoría política. Y luego la policy, que es lo que entendemos y al final de lo que más debatimos, porque es la implementación de la política, ¿no? Es la administración del Estado, y cuando pues se hacen votaciones importantes o en el Congreso, pues es de lo que estamos hablando, ¿no? De la policy. Para mí la política, pues a nivel general, supongo que sería pues un mecanismo que permite a todo el mundo participar en la toma de decisiones de un país, ¿no? Que afectan como al conjunto de ciudadanos, independientemente de todo. Es pues un sistema, actualmente tenemos la democracia en España totalmente homogéneo, por así decirlo. Y bueno, supongo que después a nivel individual, pues supongo que lo definiría como el arte de hacer ver a los demás que eres tú el que tiene la razón. Bueno, pues yo entiendo la política como el día a día, por así decirlo. Podemos definirlo como, pues eso, como dice Rubén, la gestión del Estado, también lo decía Margaret Thatcher, el statecraft,
Pero, o sea, yo lo entiendo como el día a día, ¿no? Al final todos tomamos decisiones todo el rato y sí que es verdad que tenemos elecciones, le damos más o menos el poder a, por así decirlo, a unos gobernadores para que ellos tomen o sea, tengan la mayor toma de decisión, pero al final todos tomamos decisiones y nuestras decisiones, aunque parezcan bastante aisladas, tienen un efecto al final en la sociedad, los zapatos que te pones incluso. Entonces, para mí es el día a día, todos tomamos decisiones y esas decisiones al final acaban afectando a mayor escala porque es un conjunto. Entonces yo creo que es eso, es la toma de decisión, el gestionar el Estado y bueno, para algunos también se convierte un poco en nuestro modo de vida y lo tenemos que un poco, aunque ahora mismo la política, el término política esté un poco demonizado o tenga una connotación un poco negativa, yo creo que sobre todo los jóvenes somos los que tenemos que encargarnos de hacer que eso vuelva a ser algo bonito y participativo, por así decirlo. Bueno, yo creo que la política en términos generales es un punto de encuentro entre gente que piensa distinto y que su objetivo es el objetivo común, que es el de mejorar la calidad de vida de todas las personas, independientemente de la ideología que tengan. Y para mí es importante sobre todo la interpretación de la política por parte de cada uno a nivel personal. Y yo creo que en eso es en lo que algunos políticos o la clase política a día de hoy se está confundiendo. No podemos interpretar la política como una profesión, no lo podemos interpretar como una salida laboral, la tenemos que interpretar como lo que es, como un instrumento para que todas las personas puedan tener unas condiciones de vida decentes y no importe si has nacido en un lugar u otro, tengas las mismas oportunidades. Entonces yo creo que ahí está la clave. La política es el instrumento que tenemos que utilizar para mejorar la calidad de vida de las personas y no para mejorar la calidad de vida nuestra personalmente. Bueno, para mí la política, lo que tiene que tener un político al final es vocación, porque al final si un profesor no tiene vocación será un mal profesor, si un médico no tiene vocación será un mal médico, entonces un político tiene que tener vocación, porque si no tiene vocación será un mal político. Los políticos tienen que trabajar en la vida privada, en el sector privado, y luego meterse en el sector público, creo que sería lo más adecuado. Y bajo mi punto de vista, al final los que entran en política deben de ayudar a los ciudadanos a mejorar su día a día y no meterle en más problemas, que al final los políticos tienen que ser los que ayudan y no los que le dan problemas a los vecinos. Bueno, yo desde pequeño siempre me ha gustado hablar, no concretamente de política, sino de las injusticias, del por qué se hace esto, por qué se hace lo otro. Y le preguntaba a mis padres, pues, ¿esto cómo se puede cambiar? Tengo que añadir que a mí siempre más ha sido importante que exista un partido de centro, porque siempre hemos estado divididos en bloques en la izquierda y en la derecha, y que exista un partido de centro que vea a su izquierda y a su derecha como aliados y no como enemigos, creo que es importante. Me metí en política, esa es la pregunta, ¿no? Me metí en política porque creo que los jóvenes tenemos que estar involucrados en la sociedad y en política para intentar cambiar las cosas, y la participación de los jóvenes es súper importante dentro de la política. Desde mi punto de vista, como he dicho antes, es una forma de ayudar a la gente. Bueno, yo lo primero que creo es que en política estamos todos, todo el mundo está en política, otra cosa es estar afiliado a un partido determinado, pero bueno, desde que nacemos ya estamos en política por las decisiones, como ha dicho Eva, que tomamos en nuestro día a día, que al fin y al cabo es hacer política. Pero recogiendo el guante de lo que comentaba Jaime, yo creía efectivamente que tenemos que aportar todos nuestro granito de arena. No, es muy fácil criticar lo que hacen unos, lo que hacen otros, desde fuera, desde la barrera. Yo creo que todos tenemos que trabajar en común, llegar a acuerdos en común para, al fin y al cabo, facilitar la vida de las personas y que todo el mundo tenga una calidad de vida decente.
Pues bueno, yo la verdad es que nunca ha sido algo que yo me hubiese planteado y fue un poco de repente, la verdad. Sí que es verdad que yo era la típica que siempre en las clases pues se hablaba de un tema y al final acababa siendo un debate y no dábamos la clase prácticamente porque se iniciaba un debate y siempre he sido la que quería ser delegada en el colegio para hablar con los profesores y pues eso, lo que ha dicho Jaime, luchar contra lo que yo creía que era injusto. Y surgió un poco para mí a partir de las elecciones de 2015, yo justo cumplía 18 años y a los 4 días se votaban las municipales y las autonómicas, entonces yo creía como que era mi deber y mi obligación un poco informarme, ¿no? de lo que iba a votar. Y a partir de ahí tampoco obsesión, pero me encontré un mundo que a mí me parecía muy importante y sobre todo porque a mí me chirría muchísimo cuando se oye a las personas, sobre todo más mayores, que dicen que los jóvenes no tenemos ninguna preocupación en la vida, que no nos interesa nada, que estamos, pues eso, la fiesta o cualquier otra cosa, que no tenemos inquietudes. Y yo soy de esas personas que quiere demostrar que no, que yo creo que los jóvenes precisamente somos ahora mismo una generación que está bastante concienciada, estés metido en política o no, como has dicho tú, que no hace falta estar afiliado a un partido, pero yo creo que todos en el ámbito en el que estén, aunque no sea afiliado a un partido, ponemos nuestro granito de arena y para mí surgió así también un poco porque yo cuando me empecé a interesar por la política era la típica que no tenía otro tema de conversación que no fuera la política y por dejar de molestar a mis amigos preferí meterme en un partido que imaginaba que habría más gente como yo. Y nada, y pues es eso, al final para aportar, cada uno tiene su ideología y aporta desde un ámbito que considera oportuno, pero yo creía que mi manera iba a ser así. A ver, pues yo lo de meterme en política, pues realmente no fue una decisión que yo tomara, no fue una cosa que yo pensé, un poco como ha dicho mi compañera, pues a mí siempre me había interesado, también pues me encantaba ser la delegada de la clase, me encantaban todos estos temas. Y bueno, pues desde muy pequeña, pues cuando todos decían que querían ser futbolistas, cuando éramos pequeños, cuando éramos niños, pues yo siempre decía, pues yo quiero ser política. Era un tema que me apasionaba, incluso aunque pues era una niña y no tenía ni idea de lo que hablaba ni de lo que decía, pues me encantaba escuchar a los adultos hablar de estas cosas. Y bueno, supongo que llegó un momento que no me sentía representada por ningún partido y la verdad es que yo siempre había tenido un criterio muy claro y muy marcado, una ideología que siempre había defendido y pues al final me afilié a un partido político. Cuando se fundó Vox, pues no sé, al tiempo pues me afilié y tal y pues no sé cómo, poco a poco empecé a ir a reuniones, a grupos, a asociaciones y me fue gustando. Y vi pues que no solamente me gustaba la política, sino que pues se me daba medianamente bien para mi escasa formación en aquel momento. Y nada, pues así fue la cosa. A mí pues siempre me ha indignado muchísimo, pues hace unos años, por ejemplo, cuando en la selección española pues la gente desde el sofá decía Casillas, eres un inútil. Y yo decía, madre mía, o sea, qué fácil es desde el sofá de tu casa estar criticando, estar sin hacer nada. Entonces pues yo decidí que yo no quería quedarme en el sofá de casa. Yo decidí que quería participar, que quería hacer algo y que aportaría más o aportaría menos, pero que yo iba a hacer todo lo posible, todo lo que estuviera en mi mano, para estar en política y para ayudar a todo el mundo que pudiera ayudar. Bueno, ha salido varias veces aquí ya la palabra injusticia y yo creo que me alegra escucharlo porque acertadamente también es lo que me pasó a mí, ¿no? Al final, como desde muy pequeño tenía claro que me dolían ciertas injusticias y que quería participar de alguna forma para acabar con ellas, ¿no? Y bueno, yo empiezo a participar activamente en política hace 2 años, en 2017, pero me cuesta mucho delimitar cuál es el momento exacto en el que yo me empiezo a interesar por la política o empiezo a hacer política, ¿no? Porque, bueno, es que casi instintivamente siempre me he identificado con una ideología, con ciertos símbolos, con ciertos personajes históricos que
O sea, y no tiene una explicación a lo mejor como personal de mi familia o tal, porque mi familia no son gente muy politizada y no es que me hayan metido, pues yo qué sé, un partido, una determinada ideología, pero pues eso, de forma instintiva empecé a participar en política. Ya con 15 años empecé a ir a algunas asambleas de las juventudes libertarias. Luego, pues, la verdad que mi viaje ideológico ha sido bastante... Pero bueno, he ido cambiando un poco, ¿no? Y madurando también. Y bueno, fue en 2017, o sea, yo ya empiezo desde 2015 a participar de algún modo en Podemos, pero no... no de forma activa, porque tampoco los inscritos en Podemos es que sean militantes como tal, no tienen un rol marcado, o sea, a no ser que, bueno, pues consigas tener ciertos contactos y te empieces a meter, pero bueno, yo como no estaba de acuerdo con las líneas que defendía la dirección, pues empiezo a militar en anticapitalistas y empiezo a hacer una labor militante más activa y, bueno, eso, desde 2017 hasta culminar ahora en las elecciones que he hecho, pues, es el papel militante que me ha tocado, ¿no? Que ha sido ser candidato en Getafe. No lo he compaginado, o sea, es que es básicamente imposible. O sea, yo opté por dispensar 3 asignaturas y hacer otras 3, porque, o sea, me parecía que me tenía que implicar bastante en la campaña y era la única opción que veía. O sea, al final en estas 3 semanas he gastado bastantes energías y bastante tiempo en la campaña electoral. Aparte de estar en Getafe, he estado participando en la campaña en la Comunidad de Madrid y aportando mi granito de arena al Ayuntamiento de Madrid también. Entonces me era imposible y hice 3 exámenes, me dejé los más fáciles para ahora, para mayo, y el resto para junio, porque si no era una locura. Bueno, pues yo desde el momento que se supo que iba a haber elecciones, ya empezando por las generales, yo pues tenía mis tiempos, me lo iba a compaginar todo, tenía mi plan de estudio y lamentablemente pues fue pasando el tiempo y mi implicación pues fue aumentando sin yo poder evitarlo. Me ilusionaba tantísimo el tema que la verdad es que dejé un poco de lado al principio mis estudios. Afortunadamente pues fueron desde el propio partido los que me animaron, los que me empezaron a dar tiempo, un poco como a decirme lo importante que era, tanto para ellos como para España, como para todo el mundo, que yo siguiera con mis estudios. Y bueno, pues ya en la campaña de las locales, ya en las municipales, pues ya más o menos pues pude compaginarlo más. Pues nosotros, por ejemplo, nos habíamos reservado abril para prepararnos bien los exámenes de cara a las elecciones de mayo, las municipales, las autonómicas, y de repente surgió el adelanto electoral y nos descuadró bastante. Entonces abril pues tampoco fue el encierro de estudio que yo me había propuesto. Es verdad que yo he aprovechado más, o sea, yo me he implicado más en la campaña municipal que en las otras 2, aunque también he estado allí cuando se me ha necesitado, pero por suerte en Majadahonda somos un grupo de bastantes jóvenes y ha sido organizarte muy bien, que luego al final te haces un plan de estudio y cumples la mitad, pero ha sido organización, pues si había un acto más importante, intentar ir los máximos posibles, y luego si había algo más pequeñito, pues con que fuesen 2 y así los otros libraban y estudiaban, algo más o menos así, que luego pues al final cuando encuentras tiempo estudias y cuando encuentras tiempo vas a actos y luego no duermes, entonces más o menos así, difícil, pero bueno, ahora vienen los exámenes y pues también algunos nos vamos ya a julio y habrá que ahora cuando está todo el mundo en la piscina pues a estudiar. Bueno, yo, como he dicho, hago administración de empresas y afortunadamente estoy acabando la carrera ya, estoy en el último año, entonces he tenido muy pocas asignaturas, pero sí que he tenido un trabajo fin de grado que me ha tenido desde enero bastantes horas centrado en él. Y bueno, pues durante la campaña, como dicen todos mis compañeros, decía Eva que ellos son muchos en Majadahonda, nosotros somos muy pocos, entonces sí que teníamos que hacer mayores esfuerzos, más acto de presencia, pero yo creo que agendándote bien todas, tanto los exámenes, academias, horas de estudio, biblioteca, con los actos, al final uno se organiza y sobre todo, que a nosotros en Majadahonda el partido nos tiene muy mimados y tengo la suerte de contar con unos compañeros y compañeras que han sido muy comprensivos desde
el primer minuto y saben que los estudios son la prioridad, teniendo 21 años, que es importante tener una carrera, que hay tiempo de sobra para hacer política y han sido comprensivos cuando no he podido asistir a un acto por tener academia o cuando no he podido asistir a algún reparto de propaganda por tener biblioteca. Bueno, hay que decir que los compañeros de Ciudadanos y como he escuchado también del PSOE creo que son muy comprensivos a la hora de que saben que estamos estudiando y lo primero es el estudio. Y eso ayuda también a centrarte también en los estudios y organizarte. Yo a todo el mundo le digo, con una buena organización te da tiempo de hacer todo. Entonces coges el calendario, tienes los exámenes. Yo tuve la suerte de que terminé los exámenes justo una semana antes de la última campaña, o sea, de la última semana de campaña de las elecciones municipales. Esa penúltima semana estuve a tope con los exámenes porque además los tenía seguidos. No pude participar en muchas cosas. Pero sí que la última semana estuve al 150% ayudando a mis compañeros en Ciudadanos en Majadahonda para intentar cambiar las cosas. Y bueno, eso es lo que hice. Las generales sí que iba a los actos a los que podía ir. La implicación en las generales sí que es cierto que cuando te centras más en un municipio, pues decae un poco la implicación. Y bueno, yo consideraba que el momento en el que estamos tenía que implicarme más en Majadahonda y eso es lo que hice. Bueno, la verdad es que estos últimos años hemos tenido mucho trabajo porque han venido muchas elecciones, pero sí que es cierto que en los periodos en los que no hay elecciones el ambiente se calma un poco y tienes mucho más tiempo de hacer otras cosas. Pero en estos un par de años que hemos tenido de elecciones, la verdad es que no he dejado de hacer lo que ya hacía, porque bueno, al final con la organización que he comentado antes, pues sigues quedando con los amigos, sigues viendo a las familias. Y bueno, al final es organización. Si tú te organizas, pues no dejas de hacer lo que tú quieres hacer de verdad. Bueno, yo el sacrificio principal, yo creo que envejeces más rápido que la gente de nuestra edad, ¿no? Al final entras a un nuevo mundo que es totalmente distinto a tu generación, a lo que estás acostumbrado a ver, empiezas a relacionarte con gente pues de la edad de tus padres prácticamente o edad más elevada que la de tus padres y es sobre todo eso, ¿no? Salir de tu zona de confort y estar en otro ambiente totalmente distinto que a su vez es también una ventaja porque te prepara para tu futuro y para tu vida laboral. Pero bueno, como decía Jaime, la verdad es que tengo la suerte de contar también con una familia, una pareja, unos amigos que son comprensivos, que saben que estoy metido en esto y si tienes un puesto en lista, si estás muy comprometido con tu partido, al final todo ello es una enorme responsabilidad que tanto el partido como sus votantes están depositando en ti y cuentan con que vas a tener tú la capacidad de sacrificar ciertas cosas en favor del bien común. Bueno, sacrificios. He de decir que me sumo a las palabras de mis compañeros que han dicho que en sus partidos son muy comprensivos con el tema estudios. A nosotros lo mismo. Desde el candidato hasta el último de la lista siempre te dicen, bueno, si tienes que estudiar, vete ahora mismo y estudia, que lo tenemos esto cubierto. Y bueno, en esa parte yo creo que eso es vital. Y sacrificios... A ver, se pueden llamar sacrificios si es algo que te gusta, como creo que es el caso de todos. No es tanto un sacrificio, sí que pues igual en época de campaña es cuando más, pues eso, un sacrificio por así llamarlo, tienes que hacer. En el resto del tiempo es todo mucho más tranquilo. Pues igual ves menos a tus amigos porque hasta el último momento no sabes si vas a tener tal acto o si igual se va a cancelar porque llueve y entonces te puedes escapar para ver a tu familia, a tus amigos y es eso. Y bueno, yo al principio cuando me metí en política mi familia no era muy fan de que estuviera. Contaban ese chiste de, bueno, ¿y a qué se dedica tu hijo? Pues mi hijo es político. Ay, ya lo siento. Pues por eso, por la connotación negativa que parece que tiene, pero siempre me han apoyado mis amigos, mi familia, y mira que tengo amigos y familia de todo el espectro político y posiblemente, aunque yo fuese de cabeza de lista, no me votarían en la vida, pero aún así al final son tu gente y te apoyan y entienden que estás haciendo algo que te apasiona
y que no les puedes ver tanto y que ya les verás cuando haya algo más de tiempo. Campaña, la verdad es que en teoría hay una vez cada 4 años, o bueno, de cada elección depende, pero bueno, que es eso, organización, simplemente que ahora ha coincidido que también era exámenes, entonces era el triple de organización, pero bueno, tampoco ha sido tan horrible. Bueno, pues la verdad es que mis compañeros me han dejado con muy poco que decir. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ellos han dicho, pero sí que me gustaría matizar un poco y hacer un poco más de incisión a nivel personal, ¿no? Por ejemplo, yo sí que destacar que en estos 2 últimos meses mi vida social, aparte de toda la del partido, ha sido nula, pero porque yo así lo he decidido, también hay que decirlo todo. Y bueno, también a nivel personal, pues me ha afectado mucho en el sentido de que pues he perdido muchísimas amistades, muchísimas, por parte de gente que no sabe diferenciar lo que es la política de lo que es la vida personal y las amistades. He tenido muchas sorpresas, muchísimas, y bueno, también pues he sido objeto de todo tipo de insultos estos últimos meses por parte de aquellos que se hacen llamar tolerantes, ¿no? Sobre todo por redes sociales, y bueno, pues eso es un poco lo que me gustaría a mí matizar un poco en referencia a lo que han dicho mis compañeros. A niveles generales, pues exactamente lo mismo y totalmente de acuerdo. Me sumo a algo que se ha dicho ya, y es que para mí la política no es un sacrificio, y que, bueno, obviamente muchas veces pues tienes que decidir sacrificar tu ocio, bueno, en este caso incluso en el de las elecciones, incluso tus obligaciones estudiantiles por la política, ¿no? Pero en ningún caso es un sacrificio, y además yo entiendo la política o entiendo la militancia como una obligación moral con mi organización, pero también con la sociedad. Entonces, en este caso, pues no entiendo que se deba ver como algo que te impide hacer cosas, sino porque yo creo que todos los que estamos aquí, seguramente, y toda la gente que hace política lo hace porque es lo que quiere hacer y porque siente que lo tiene que hacer. Bueno, yo creo que Getafe en concreto, en tanto que zona del sur, tiene unos problemas que tienen nombres propios y que se llaman paro, que se llaman desempleo, que se llaman falta de vivienda. Y esto es verdad que es muy complicado resolverlo desde la política municipal, porque muchas veces, bueno, se dice eso de no hay competencias. Pero es cierto que nosotros teníamos claro que había que pelear, ¿no? Que había que pelear estas cosas, y que si nosotras teníamos representación en el Ayuntamiento de Getafe, era para ser un aliado de las vecinas y vecinos. Y sobre todo transmitir en la campaña todo el rato que ninguno de los que vamos a las instituciones le vamos a solucionar la vida a nadie. Que tiene que haber una ciudadanía activa, una ciudadanía participativa, que apueste por solucionar sus propios problemas, y, como digo, que los que estamos en las instituciones seamos aliados, pero en ningún caso veníamos a salvar la patria de nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues propuestas concretas, yo creo que, bueno, otros problemas que hay en Getafe también tenemos muchos problemas con la infraestructura, o sea, se ha construido a lo loco, y hay muchos barrios que realmente no están dotados pues de colegios, de institutos, de zonas verdes, y esto es una problemática bastante fuerte, porque, bueno, pues pero que se está viendo ya como los vecinos se están movilizando por estas cuestiones. Está el caso, por ejemplo, del Colegio Público Miguel de Cervantes, ¿no? En el barrio de Los Molinos, como el AMPA de este colegio se ha movilizado para presionar a la Comunidad de Madrid y que se solucione su problema, que era que era la construcción de un colegio por fases en el que los niños habían estado dando clase en los pasillos. Bueno, pues cosas así, ¿no? Es en las que nosotros hemos estado trabajando en esta campaña. A ver, pues nosotros pues lo que nos centrábamos era pues un poco en las personas, ¿no? En darles la seguridad de que consiguiéramos algo o no consiguiéramos algo, que su voto no iba a ser para nada. En el sentido de decir que se podían ir perfectamente tranquilos a dormir, que al día siguiente nuestro número 1 no iba a salir diciendo lo contrario que había dicho
el día anterior, ¿no? Un poco eso. Y pues supongo que también hemos hecho mucha campaña pues a pie de calle, con mesas, con tal, a pesar de nuestros escasos recursos, ¿no? Nosotros no teníamos pues, no sé, como carpas con aire acondicionado, ¿no? Teníamos pues mesas de camping debido a nuestros pocos recursos, pero nos hemos centrado muchísimo en la gente, ¿no? Y sobre todo nosotros, pues en nuestra cabeza no cabía el decir, bueno, hay muchísimos problemas en Getafe, pero las personas que llevan aquí 4 años, ¿qué clase de campañas se permiten hacer, ¿no? Porque si hay problemas en Getafe es porque las personas que han estado aquí estos últimos 4 años, pues los han permitido y no los han solucionado. Entonces nosotros pues defendíamos un poco la opción del cambio. Vale. ¿Quieres contestar? Bueno, a lo último que ha dicho, ¿no? O sea, yo creo que hay gente, seguramente las instituciones de Getafe, yo conozco un par de casos, como Vanessa Lillo y Yolanda Hidalgo, que sí que han trabajado por la ciudadanía en Getafe, que se han estado partiendo la cara en las instituciones porque Getafe sea mejor, pero como decía antes, desde un municipio es muy complicado resolver ciertos problemas estructurales. No, yo ya he dicho todo lo que tenía que decir. Bueno, yo he de decir que para mí esta campaña municipal en Majadahonda ha sido un descubrimiento porque yo tengo 22 años y 22 años llevo viviendo en Majadahonda y con esta campaña he descubierto sitios y personas que yo jamás me había imaginado que eso existía en Majadahonda. O sea, que la verdad es que es algo muy satisfecha y vamos, que he descubierto la vocación en la política municipal. Muchas veces cuando te afilias piensas en lo glamuroso que parece el Congreso de los Diputados o lo que sea, y al final me ha parecido la política municipal la más bonita que hay, por la cercanía más que otra cosa y porque conoces los problemas de primera mano y que igual una cosa que puede ser más insignificante como reparar una baldosa de un suelo y cuando la ves reparada dices, pues mira, me lo contó mi vecino y yo lo he transmitido y se ha arreglado. O sea, es más cercano y para mí más bonito. También cuando haces algo mal, pues es más posible que te encuentren en la calle y te digan de todo. Pero es bastante gratificante por ese lado. Y bueno, en nuestro caso, nosotros gobernábamos, llevamos gobernando muchos años en Majadahonda y ha habido un relevo generacional muy importante que todos creíamos que era necesario. Nuestro anterior alcalde ya pues llevaba 20 años como alcalde y el que entra ahora es un hombre joven que viene de la empresa privada, ha tenido algún cargo en el partido, pero en el último año. Y él se ha querido centrar especialmente en la cercanía y en escuchar a todo el mundo. Él siempre se quejaba de que sentía que su nombramiento había sido tarde para todo lo que había que hacer y todos los rincones que había que recorrer, no le iba a dar tiempo. Pero yo creo que lo organizó muy bien para que pudiésemos recorrer el máximo número de urbanizaciones posibles, hablar con el mayor número de asociaciones y también es muy importante que, o sea, desde mi punto de vista, que haya contado con los jóvenes porque Majadahonda ha crecido muchísimo en cuanto a jóvenes y los jóvenes desde hace mucho demandaban una biblioteca nueva, la ampliación de los horarios de la biblioteca que ya existe, sobre todo centrarnos y hacer grandes inversiones en tema de deporte porque muchísima gente se estaba yendo a Las Rozas, que es verdad que eso ha sido también fallo nuestro porque era quienes gobernábamos, ahí hacemos autocrítica. Y eso es lo que se ha llevado en el programa, se ha contado con todo el mundo y yo creo que los vecinos en general han percibido eso, esa atención que se ha tenido. Yo he tenido la suerte de formar parte del equipo de comunicación del candidato y recibíamos muchos mensajes por las redes sociales y ahí estábamos en contacto constante las 24 horas con el candidato para decirle, preguntan esto, ¿qué le respondemos? ¿Quieren quedar contigo? Y los vecinos yo creo que han notado eso y se nota en que hemos sido el único partido que ha aumentado en votos con respecto a las generales. En Majadahonda nuestro número de votantes ha crecido. Y yo creo que también ha sido eso, no por el Partido Popular en sí, sino porque muchas veces en los municipios se vota a la persona
y creo que han notado esa cercanía, que es lo que hemos querido transmitir. Bueno, yo en primer lugar quiero felicitar tanto al Partido Popular por ganar las elecciones y a Ciudadanos porque ha incrementado su presencia en el Ayuntamiento de Majadahonda con un concejal más, y también quiero felicitar al Partido Socialista de Majadahonda porque yo creo que hemos hecho una estupenda labor en estos 4 últimos años de legislatura y también en campaña, y así se han dado los resultados tan buenos que hemos logrado en estas últimas elecciones. Majadahonda es conocida lamentablemente por la corrupción, ha sido cuna de la Gürtel, y es algo que se tiene que saber y que se sabe en toda España, y por ello Majadahonda es conocida, y es algo que a nosotros como majariegos nos avergüenza. Hemos querido que la sociedad de Majadahonda, que los vecinos y vecinas sean conscientes de la gravedad del asunto y de lo difícil que ha sido para muchos vecinos y vecinas identificarse con los políticos que han estado en los últimos 15-20 años en las instituciones, en este caso en el Ayuntamiento de Majadahonda. En el caso de esta campaña en concreto, como digo, hemos mejorado bastante nuestros resultados. En el Partido Socialista somos ahora el único referente de la izquierda en el Ayuntamiento, el único partido de izquierdas con representación, y sobre todo lo más importante, que ganamos en la almendra central de Majadahonda. Esto es algo que era impensable en los últimos años con la crisis interna del partido y demás, pero logramos ser la lista más votada en la zona centro de Majadahonda. Y todo esto ha sido gracias en gran parte al trabajo de nuestro candidato, de Manolo Fort, que ha vuelto fue concejal, fue portavoz del grupo municipal y volvió para liderar esta candidatura. Y sobre todo nos hemos centrado en un programa por y para los vecinos. Quiero decir, nos hemos centrado en cosas muy concretas que, como decía Rubén, en este caso sí que el ayuntamiento tiene potestad o tiene la capacidad para llevarlas a cabo, como es el caso, como decía Eva, en medidas referidas a los jóvenes. Sabíamos que era necesaria una nueva biblioteca y hemos llevado en nuestro programa que el edificio abandonado de la policía local, Rosa Gazzi, pase a ser una nueva biblioteca satélite de la Francisco Umbral, y también problemas del día a día de los vecinos, como son los atascos, sobre todo la escasez de transporte público en horas punta, la escasez de instalaciones deportivas, y todo ello lo hemos intentado llevar de forma muy personal a los vecinos y vecinas que se nos acercaban y que preguntaban, y yo creo que ahí ha estado la clave de los buenos resultados que hemos sacado en estas elecciones. Bueno, yo me uno a las felicitaciones que han hecho mis compañeros por parte del PSOE, que ha aumentado en concejales, el PP, que retiene el primer puesto del espectro político, y bueno, desde Ciudadanos hemos aumentado en 1.300 votos respecto a las elecciones municipales de 2015. Nosotros llevamos propuestas para los jóvenes como la ampliación de la biblioteca y un nuevo centro de salas de estudio, que ya la hemos llevado durante los 4 años en varias mociones. Me alegra que el PP ahora en campaña quiera ampliar el área de biblioteca y hacer nuevas infraestructuras para los jóvenes. Ojalá se consiga para el bien de todos los jóvenes. También es cierto que hemos notado, que creo que también lo lleva ahora en campaña, la reforma de los colegios educativos en Majadahonda, que pues hemos visto que cuando caían 4 gotas en Majadahonda, pues enseguida había goteras en los colegios, y creo que es necesario reformar todo lo que son las infraestructuras de los colegios. Y luego también nos hemos centrado mucho en fomentar lo que es el deporte en Majadahonda. En Majadahonda tenemos escasez de campos de fútbol, de infraestructuras deportivas, comparándonos con Las Rozas o Pozuelo. Y bueno, se alardea que Majadahonda es uno de los municipios con mayor renta per cápita, pero bueno, si luego te metes en lo que son como llevo diciendo, las infraestructuras que tiene Majadahonda y todo eso, pues al final dices, pues, yo me esperaba más de lo que es Majadahonda, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver qué hace, si consigue gobernar el PP. Y sobre todo, pues bueno, nuestra función desde Ciudadanos va a ser intentar mejorar la vida de todos los majariegos. Bueno, felicitaros a vosotros también. Es verdad que Ciudadanos ha aumentado en un concejal, el PSOE en 2, así que
por esa parte es evidente que habréis hecho buen trabajo y los vecinos lo han visto. Responderos a lo que habéis dicho, es verdad, la corrupción yo creo que nos avergüenza a todos, no hay nadie que en su sano juicio que lo pueda justificar o sentirse orgulloso. De hecho, es muy posible que por eso hayamos perdido tantos votos como hemos perdido. La sociedad ha dado ese tirón de orejas y yo creo que bueno, por eso está sufriendo el Partido Popular la renovación que está teniendo desde Majadahonda hasta el partido en general. Y bueno, yo soy la primera como ciudadana, como militante, como lo que sea, que espera que no se vuelva a repetir ni en mi partido ni en ninguno, pero especialmente por la parte que me toca en mi partido. Respecto a Ciudadanos, bueno, aunque ahora queráis decir vosotros que la ampliación del horario de bibliotecas es gracias a vosotros, en época de exámenes siempre se ha ampliado con el Partido Popular, pero sí que es verdad y la autocrítica la hacemos, de que ha escaseado, de que las bibliotecas prácticamente tenías que hacer cola para poder acceder a las salas de estudio. Sí, somos plenamente conscientes y yo creo que por eso es muy positivo el relevo generacional en cuanto al candidato que hemos tenido, porque él ha sido el primero que como estudiante lo ha sufrido. Y lo mismo con el deporte, y por eso ha sido un pilar fundamental. Yo creo que en eso los tres podemos estar de acuerdo. Y bueno, también yo espero que esta legislatura se pueda llevar a cabo todo lo que llevamos en el programa, si Ciudadanos nos lo permite, que siempre nos vota en contra luego, pero no pasa nada. Esta legislatura espero que nos llevemos un poco mejor, ¿no? Y bueno, sí, yo creo que al final pues se ve que da igual, tenemos distintas ideologías y al final pilares como la biblioteca, el tema de los jóvenes y el deporte podemos estar de acuerdo, y yo creo que de aquí a los próximos 4 años se pueden hacer grandes cosas en Majadahonda para que siga siendo un municipio de referencia y efectivamente no sea conocido por la corrupción. Bueno, yo creo que en parte es positivo que haya gente joven, pero no exclusivamente, me refiero. Es importante que haya gente joven, igual que es importante que haya gente más mayor que tenga más experiencia, tanto en la empresa privada como en el sector público. Al final, todo el mundo puede aportar desde su punto de vista y así lo hemos, desde el Partido Popular, creo que lo hemos demostrado a la hora de elaborar el programa, que aportando puntos de vista desde todos los puntos, desde más jóvenes, madres, estudiantes, personas mayores con los centros de mayores, creo que todo el mundo puede aportar. Es verdad que los partidos intentan, yo creo, demostrar que también hay gente joven, porque parece que a los jóvenes a veces como que no va con nosotros este tema. Y realmente sí que va. De hecho, cada vez se está viendo más relevos generacionales en todos los partidos. Pero por otro lado, yo creo que bueno, y también para que la sociedad más o menos entienda, porque luego imagino que os habrá pasado, siempre nos dicen, bueno, estáis ahí no porque realmente os interesa hacer nada, sino para chupar del bote y bueno, los insultos que yo creo que todos recibimos cuando estás metido en política, pero bueno, al final es eso, algo que se tiene que cambiar, y si empiezas por tus amigos y luego lo transmites al resto de la sociedad, que no es algo que estemos aquí para chupar del bote, como se dice coloquialmente. Yo personalmente estudio algo que no tiene nada que ver con la política, porque esto para mí de momento es un hobby. Si en algún momento llego a algo más porque el partido me requiere o porque yo me siento preparada, pues será una etapa de mi vida, pero desde luego que no es la profesión en la que yo quiero empezar ni en la que acabaré mis días. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Eva. Es importantísimo que en un partido haya distintos puntos de vista, distintas opiniones, y es importantísima la de los jóvenes porque todas las decisiones que tomen van a influir directamente en nuestro futuro. Somos los que vamos a heredar todas las decisiones que se tomen ahora, por lo tanto es importante que nuestro punto de vista se tenga en cuenta, pero yo creo que hay una cosa muy importante, tanto por los partidos como por nosotros tenemos que ser conscientes de que somos jóvenes, yo el primero, y no puedes
representar a mucha gente, trabajadora o en paro o lo que haga, si tú nunca has trabajado? No sé si se entiende el mensaje que quiero dar. Quiero decir, para representar a los trabajadores, por ejemplo, nosotros como políticos, que para mí, como dice Eva, esto es una afición y estaré ahí, si mi partido me necesita en cualquier momento estaré dispuesto para dar un paso al frente, pero esto es una afición, porque no estoy preparado para representar a tanta gente. Necesito prepararme, sea en el sector privado, en el sector público, estudiando o del modo que sea, pero hay que tener mucho cuidado cuando se intenta dar un paso precipitado al frente. Creo que tenemos un problema manifiesto al que hay que hacer frente, que bueno, también esto, hilándolo con cosas que se dijeron en las primeras intervenciones sobre la juventud, hay un problema que tenemos que ver, y es que la abstención entre la juventud es altísima. Tenemos que tener en cuenta que el 40% de los jóvenes antes de las elecciones generales no tenía claro si iba a ir a votar, que más del 20% de los jóvenes entre 18 y 25 años respondía en las encuestas que no iba a ir a votar directamente. Entonces, yo creo que tenemos que reflexionar y, sobre todo nosotros los jóvenes, intentar poner en la agenda política cuáles son los problemas de la juventud, cuáles son los problemas concretos, por citar algunos, ¿no? Como el problema de la vivienda o el problema de la precariedad laboral. ¿Esto cómo se hace? Pues es complejo, ¿no? Pero yo creo que tenemos que hacer esa labor, ya que estamos en partidos políticos, de presionar siempre en los espacios que podamos para que estos debates se den. Yo creo que en los grandes debates políticos, en los grandes medios de comunicación, no se ha hablado de los problemas de juventud. Y si se han tocado los problemas que afectan a la juventud, no se han enfocado como problemas de jóvenes, sino como, bueno, pues el problema de la vivienda, los alquileres, pues un debate o sea, se ha enfocado, por ejemplo, desde el punto de vista del debate Podemos-PSOE, del tira y afloja que tuvieron en el Congreso, pero en ningún momento sobre una cuestión que hay que resolver porque afecta directamente a la vida de los jóvenes. Y yo creo que los partidos políticos en la campaña electoral, sobre todo las generales, no hablaron a los jóvenes, y esto es el problema, es que los jóvenes no se sienten interpelados muchas veces por la política, no es que estén desinteresados o que, como decía la compañera al principio, sean unos pasotas y solo estén pensando en la fiesta, sino que no se sienten interpelados por los partidos políticos, y tenemos un problema que hay que resolver, y ya no solo por los partidos políticos, sino que estamos viendo cómo en la juventud son los que menos están en asociaciones, o los que menos están en actividades de otro tipo, colectivas, y bueno, creo que hay que atajar esto. Bueno, pues respecto al tema de la juventud, pues en mi partido, más concretamente, pues no es un tema en el que nosotros estemos pues todo el rato pensando ni nada, simplemente pues nosotros no hacemos distinción entre jóvenes y no tan jóvenes, y pues la cosa es pues que vean algo en ti, da igual la edad que tengas o da igual lo que seas. Entonces nosotros lo de la juventud lo vemos como un proceso natural, no es algo con lo que estemos obsesionados, necesitamos gente joven, sino simplemente pues el que vale y no hacemos distinción. Yo creo que en cuanto a juventud sí que es verdad que hay medidas, como hemos comentado, la biblioteca, etcétera, en Majadahonda, que afectan más a los jóvenes, pero en general la política de juventud es, por así decirlo, transversal. O sea, a nosotros nos preocupa el empleo como le puede preocupar a una persona más mayor, la vivienda, etcétera. Sí que es verdad, como comentaba Rubén, que en los debates a veces que se echa en falta un poco más de eso, de interpelar a la juventud, pero yo por mi parte en Majadahonda, bueno, ya he comentado un poco por encima, no me voy a explayar, medidas que van a afectar a los jóvenes, y creo que por ese lado sí que nos hemos preocupado. De hecho, teniendo en cuenta que es un municipio que más o menos todo el mundo se conoce, al final he acabado hablando con amigos míos del colegio que tenían otro amigo que le preocupaba algo, y bueno, y muchos jóvenes se nos han acercado para pedirnos cosas que consideran que le afectan tanto a ellos como a otros jóvenes.
Y más a nivel Comunidad de Madrid, pues yo creo que sí se ha hablado. Isabel Díaz Ayuso en su momento habló de 25.000 viviendas en alquiler para jóvenes. Lo mismo cuando se hizo en la anterior legislatura el abono transporte con una tarifa plana de 20 euros y se aumentó la edad hasta los 26. O sea, que creo que es verdad que igual en cuanto a debate o no se sabe comunicar bien, parece que a los jóvenes no se les menciona. Pero a la hora de hacer políticas, yo por lo menos en mi partido estoy bastante contenta con las políticas que se han hecho para los jóvenes. Es verdad que hay campos en los que se puede hacer más, siempre hay que poder mejorar y se puede mejorar, pero bueno, es verdad que a mí también me preocupa que los jóvenes tengan un porcentaje tan alto de abstención. Y por una parte yo le quiero dar las gracias a la entrada de tanto Podemos como Ciudadanos cuando vinieron en 2015, porque creo que gracias a esa nueva política la política pasó un poco más a ser más cercana, más en las calles o más en las redes sociales, cuando antes parecía algo un poco más inaccesible o de la élite, por así decirlo, tenía una imagen más lejana. Y ahora parece que está más conectada con la realidad y creo que si seguimos avanzando en eso, pues también avanzaremos en cuanto a medidas que beneficien a los jóvenes. Bueno, yo, fuera de ser de un partido o de otro, yo creo que en este país, en España, los jóvenes tienen bastantes problemas. Yo creo que hay tres fundamentales. Primero son la universidad pública. La universidad pública no puede permitir tener unas tasas tan elevadas curso por curso, porque hay mucha gente que no se las puede permitir y porque cada vez hay menos becas. Necesitamos reducir las tasas o aumentar las becas, pero tiene que haber igualdad de oportunidades para todo el mundo para que pueda acceder a la universidad. Y el segundo y tercer problema están relacionados. El segundo es el empleo precario. Yo soy el primero que he dicho que está acabando una carrera. Es imposible entrar en cualquier empleo estable. Por muy buena que sea tu universidad, por muy nivel de inglés que tengas, por X. Las empresas se aprovechan al final de los jóvenes con contratos temporales de becario, en el que además no te puedes quejar porque la empresa tiene a 40 como tú pidiendo entrar. Y hay gente que está con contratos de becario hasta los 30 años. ¿Qué hace eso? Que que los jóvenes además no puedan independizarse, no puedan irse a un piso de alquiler a su vez, porque estamos volviendo a niveles anteriores de la crisis en los precios del alquiler, que sobre todo en Majadahonda, barriendo para nuestra casa, son elevadísimos, de más de 1.500 euros al mes de media. Entonces yo creo que cualquier partido político, sea de la ideología que sea, se tiene que centrar en esos tres problemas, porque lo que estamos haciendo es desganar a una juventud preparada y con ganas de cambiar las cosas. Yo me metí en política porque, como ha dicho Rubén también, veía cosas que no me parecían justas, y en vez de quedarme en mi casa quejando de esto no está bien o esto sí está bien, pues voy a aportar mi granito de arena para que las cosas se puedan hacer, bajo mi punto de vista, de un modo. Bueno, yo creo que más o menos coincidimos todos con los pilares en los que los jóvenes estamos más preocupados, que es el empleo precario, como ha dicho mi compañero, la vivienda. En Majadahonda llevábamos en nuestro programa fomentar o dar ayudas a los jóvenes que quieren crear una familia en Majadahonda, ayudas de alquiler de viviendas. Y luego otro de los problemas que hay es la educación. Es necesario un pacto nacional por la educación en la que todos los jóvenes estemos identificados con ella, y que no cada 4 años, cuando llega un partido diferente, cambie el pacto que se llegó a educación. La universidad, yo he sufrido lo que pasó en la Universidad Rey Juan Carlos, porque yo voy a la Universidad Rey Juan Carlos y he sufrido todas las bromas de los currículums y todo esto. Y sí que veo necesario que la Comunidad de Madrid debe de hacer que las universidades de la Comunidad de Madrid sean pioneras y sean las mejores en España y en Europa. Entonces yo creo que lo que a mí más me preocupa es las universidades con el Pacto Nacional de Educación también, la vivienda, para que el día de mañana podamos independizarnos, y también influye lo que es el empleo, un empleo de calidad, un empleo con un contrato único indefinido,
en fin, que no sea precario desde el primer momento. Bueno, hay algunas cosas que se han ido diciendo sobre lo de juventud y otra cosa que ha salido como transversalmente en muchas de vuestras intervenciones, que tiene que ver en, creo que, cómo entendéis la política. Es decir, muchos de vosotros habéis dicho, no me planteo en este momento entrar a hacer política, o sea, como política institucional. Yo creo que la política no se tiene que entender solo como política institucional. La política, hay muchas formas de hacerla y tantas como vemos en la calle, ¿no? En la cotidianidad. O sea, cualquier actividad, pues como ponía el ejemplo yo antes del AMPA que presiona a la Comunidad de Madrid para que termine su colegio, yo creo que ahí hay política. Cuando hay una asociación de vecinos, pues para cosas tan simples como pues presionar al ayuntamiento para que arreglen su calle, yo creo que ahí hay política. Entonces, bueno, es una cosa que os quería plantear, si de verdad entendéis que la política es simplemente lo institucional o creéis que es más que esto. Vale, pues yo creo que es que nosotros estamos hablando aquí a nivel institucional porque es un poco a lo que nos dedicamos, ¿no? Porque hemos ido en listas, porque estamos un poco en eso. Y lo que a mí me gustaría puntualizar es que el sistema tiene unas normas y una regulación y las cosas se cambian así desde dentro. Porque yo creo que has mezclado un poco temas, ¿no? Y que echarse a la calle está muy bien, pero la verdad es que lo que sirve es el día a día, son las normas, es un proceso regulado y que para eso tenemos democracia, para eso tenemos partidos políticos y para eso estamos aquí, para cambiar las cosas como toca y conforme a la ley. No, yo creo que igual me he expresado mal si en algún momento has entendido que para mí personalmente hacer política es únicamente estar en las instituciones. O sea, yo considero que desde el momento en el que, y te pongo un ejemplo que puede sonar un poco tontería, pero yo creo que es bastante representativo. Mi mejor amiga vive en Las Rozas y tiene orugas en su casa que le llegan de la otra parcela y es una parcela privada. Y siempre, todos los años, se queja cuando llega primavera, además porque tiene perros y las orugas con los perros no se llevan muy bien. Y siempre era un problema para ella. Entonces, en el momento en el que en Las Rozas gobierna el Partido Popular y yo conozco ahí a gente en las nuevas generaciones, pues les pregunté que cómo se llevaba el tema de las orugas, que si me podían pasar información para yo dársela, y gracias a eso y también que comunicaciones suyas directamente con el ayuntamiento ha conseguido que se haga algo al respecto. Entonces yo creo que, y sin estar yo en las instituciones, creo que eso es una manera de hacer política también, cuando ayudas a tu vecino, a tu amigo o a tu primo con un problema que tiene de la mejor manera que puedes. Eso es hacer política, hablar con la gente y transmitir los problemas que te indican, y aunque no tengas un cargo ni cobres por ello. Quiero decir, es verdad, lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con lo que dice Andrés, para representar a mucha gente, también a los trabajadores, pues tienes que haber trabajado, tienes que conocer bastante más, y yo personalmente, aunque pueda aportar mucho y pueda aportar mi punto de vista y lo que yo vivo, yo considero que a nivel entrar en las instituciones con un cargo, yo ahora mismo no me veo preparada, y creo que sería, por mi parte, una irresponsabilidad querer ocupar un puesto de responsabilidad ahora, cuando sé que hay gente que está mucho más preparada por la trayectoria profesional que haya llevado, que yo, que estoy terminando la carrera y no he trabajado con un contrato fijo en mi vida, que no he cotizado a la Seguridad Social y que no he hecho mi declaración de la renta. Entonces yo más o menos me refiero a eso, que se puede hacer política, que no es exclusivamente las instituciones, estoy de acuerdo, pero que también yo creo que es la responsabilidad de cada uno saber cuándo es tu momento. Y como dice Eva, el comentario que he hecho sobre no puedes estar
quería decir en las instituciones, pero es una cuestión de ética personal. Lo digo en mi nombre, Andrés Basurto. Yo no estaría preparado para estar en las instituciones porque creo que no tengo la capacidad todavía. Ojalá en un futuro sentirme preparado y decir, ahora es mi momento, ahora quiero dar un paso al frente y estarlo, pero nada más, que tienes razón, política se hace en todas las decisiones que tomamos en el día a día, desde ayudar a los compañeros de la universidad porque creen que es injusta la fecha de un examen y tratar de cambiarla. Eso lo hago yo y lo hacemos todos en la universidad. Entonces sí, disculpa si... Yo creo que al final política hacemos todos. Nosotros no hemos entrado ninguno en las instituciones y ya hemos hecho política. Hemos escuchado a los vecinos, hemos escuchado los problemas de las asociaciones, clubes deportivos, AMPAs. Al final eso es política, pero los que al final toman las decisiones son nuestros representantes. Por tanto, al final, la política la ejercen nuestros representantes, que para eso hemos ejercido nuestro derecho de voto. Pero al final, en definitiva, los que hacemos política somos todos, porque somos, vamos, escuchamos a los vecinos y todo eso. Ya planteo otra vez que yo me entrevisto. Bueno, a ver, me cuesta conciliar con tu postura en el sentido de que creo que entiendes la democracia como algo demasiado estrecho. Podríamos discutir lo de la legalidad, pero no voy a entrar a discutir eso tampoco. Pero en el caso de que de tener en cuenta incluso el marco legal en el que nos movemos, yo creo que la democracia contempla muchas otras cosas. Contempla la sindicación, contempla las manifestaciones, contempla el derecho a reunión y el derecho a hacer asambleas. Entonces, yo creo que entender la democracia simplemente como votar cada 4 años y que, bueno, obviamente las decisiones las toman quienes nos representan en las instituciones, pero a mí me cuesta mucho pensar en una ciudadanía cuya labor no sea la de estar vigilante y la de poder participar en política. Porque si entendemos que política simplemente pueden hacer nuestros representantes, entonces estamos excluyendo a toda la población de hacer política durante la etapa en la que no hay elecciones. Bueno, creo que me has malinterpretado un poco. Tú te has referido a que por qué aquí nosotros estábamos todo el rato hablando como de las instituciones, ¿no? En lugar de hablar, pues, de lo que tú has dicho, ¿no? De que todo es hacer política, de qué tal, y como ya te he dicho antes, creo que has mezclado un poco conceptos. O sea, es que estamos hablando de las instituciones porque todos vamos en listas, estamos en partidos políticos y este vídeo, este debate, por así llamarlo, va sobre eso. Por eso estoy como justificando un poco el hecho de que aquí nos hemos centrado más un poco en el tema político. Por supuesto que es hacer política muchísimas cosas, como ha dicho muy bien antes mi compañera, en la universidad, ayudar, por supuesto, todo es política. Simplemente tú como que siento que nos has como echado un poco en cara que no hayamos mirado la otra parte, ¿no? Lo de la gente, lo de los ciudadanos, y es que no le hemos hablado porque estamos enfocando la otra parte, y eso no significa que ninguno de nosotros olvidemos la otra parte. Así que... yo lo que quería plantear un poco es que me ha parecido curioso en el debate, aunque igual los de Getafe no hemos hablado mucho de los problemas concretos, pero que yo creo que obviamente las problemáticas en Majadahonda y Getafe son diferentes. Y son diferentes porque, bueno, cuando los compañeros han hablado de sus propuestas, pues bueno, pues han incidido mucho en el tema de la biblioteca. Nosotros una cosa que también llevábamos en el programa, por ejemplo, creemos que la Universidad Carlos III no se abre nada a la ciudadanía de Getafe y esto debe dejar de ser así, debe de haber un acceso más fácil de los ciudadanos de Getafe a la biblioteca, pero más allá de eso, creo que hay problemas de calado, ¿no? Y bueno, nosotros no podemos plantear, por ejemplo, en Getafe, dar ayudas a los jóvenes para que formen una familia, porque bueno, desde el ayuntamiento yo creo que lo que se tiene que hacer es intentar crear un parque público de vivienda en el que, bueno, pues se pueda reducir el precio de la vivienda, porque ese es el problema de los jóvenes, que no pueden pagar, no que no se quieran ir de casa o que no tengan de partida posibilidades, sino que el precio de la vivienda del alquiler en Madrid es inaccesible, en Majadahonda y en Getafe. Pero bueno,
Yo entiendo que en Getafe está habiendo muchos problemas, se están dando muchos desahucios de estos que yo llamo silenciosos, porque hay gente que no puede pagar el alquiler y tiene que dejar su vivienda. Y bueno, pues no sé, plantear esto, que yo creo que al final se viven problemáticas diferentes en Majadahonda y en Getafe, porque bueno, el clivaje norte-sur es claro en Madrid. Sí, yo totalmente de acuerdo. Solo hay que ver la renta per cápita de los dos municipios para darse cuenta que no tiene nada que ver Majadahonda con Getafe, a pesar de estar, nada, 25 minutos en coche. Yo creo que eso es en gran parte por el modelo de ciudad que ha adoptado Majadahonda en los últimos años. Majadahonda, el centro, es una zona obrera también, y que en su origen Majadahonda es un pueblo obrero, es de pastores que había en la zona. Lo único que el modelo de crecimiento que se ha seguido en los últimos años, de viviendas bajas, muchas zonas verdes, ha hecho que se atraiga a otro tipo de habitantes y de vecinos y vecinas para Majadahonda. Son problemas muy similares los que tenemos en Majadahonda. Dices que hemos incidido en la biblioteca. Yo lo he dicho lo de la biblioteca porque me he centrado en propuestas para jóvenes, pero claro que es inviable a día de hoy como he dicho antes, con un empleo de becario de duración de 1 año, con un sueldo que no llega al salario mínimo interprofesional, a intentar pagar un alquiler mensual por 70 metros cuadrados de casi 1.000 euros, por no decir de 1.000 euros. Entonces son problemas muy similares y refleja un poco pues que no somos tan distintos, que se puede hablar entre Majadahonda y Getafe, pero que al final en términos de los jóvenes nos preocupan, tenemos las mismas preocupaciones, y yo creo que no es ni de responsabilidad ni de, en este caso, del Ayuntamiento, ni de Majadahonda ni de Getafe, sino de los representantes que tenemos en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, en intentar posibilitar que los jóvenes tengamos un empleo digno, tengamos todos las mismas oportunidades y podamos, diciéndolo mal y pronto, irnos de casa. Pero el tema de alguna manera el madridcentrismo lo tenéis presente a la hora de hacer políticas en el partido, o sea, en otro ámbito. Yo desde luego en mi partido no, nosotros nos centramos en los vecinos y vecinas de Majadahonda, y Madrid va aparte. Es verdad que Majadahonda es una ciudad dormitorio porque mucha gente viene todas las mañanas a trabajar a Madrid y vuelve por la tarde a Majadahonda, donde solo hace vida los fines de semana. Pero no, nuestras preocupaciones son eso, de los vecinos y vecinas de Majadahonda, tanto si están solo los fines de semana como si tienen su negocio pequeño en la ciudad, como si sus hijos estudian en algún instituto público de la ciudad. Entonces no nos vemos eclipsados ni estamos enfrentados al madridcentrismo ni nada parecido. Bueno, es verdad lo que ha dicho Andrés, que al final es cierto que bueno, hay problemas que se notan más en Majadahonda, otros se notarán más en Getafe, y hay que incidir en ellos, pero al final más o menos a los jóvenes nos preocupan más o menos las mismas cosas. Pero tenemos el punto en común, por eso también es muy importante la política municipal, que parece que no lo es, porque hay que centrarse también en municipios concretos. Yo siempre he dicho que en los municipios se vota más el modelo o el programa del partido, incluso a veces que la persona, que el partido en sí. De hecho, se ha visto, si se mira por resultados de elecciones generales o las andaluzas, que hay pueblos en los que gobierna Izquierda Unida y luego en ese pueblo, en las generales, sale mayoritariamente Ciudadanos. O sea, quiero decir que muchas veces se vota pues la persona y el proyecto concreto. Entonces, pues bueno, para eso está también la política municipal. Y bueno, en cuanto a Madrid, lo mismo que Andrés, nosotros no nos centramos en Madrid. Madrid va aparte, efectivamente es una ciudad dormitorio, pero bueno, queremos mejorar la vida de la gente que vive en Majadahonda, tanto si vive solo los fines de semana como si hace toda su vida allí, o incluso si ni siquiera vive en Majadahonda pero lleva a sus hijos a los colegios de Majadahonda. Al final
hay propuestas que independientemente de que seamos Partido Popular no se llevan a nivel nacional o a nivel de la Comunidad de Madrid, y en Majadahonda estamos a la cabeza. Por ejemplo, el próximo curso en las escuelas va a ser gratuito la escuela pública de 0 a 3 años. Entonces creo que es muy importante que tengamos esa distinción, en parte porque hay, pues eso, hay problemas que en Majadahonda no tenemos, o sí tenemos y en Getafe no, y viceversa. Entonces, bueno, pues no es que no hablemos de ciertas cosas o puntualicemos en otras, sino que igual en Getafe tenéis una biblioteca estupenda y no es un reclamo, y en Majadahonda sí, y lo mismo en Getafe tenéis reclamos que en Majadahonda funcionan de maravilla. Bueno, yo diría, Jaime, estudia, fórmate, aprende en el sector privado, aprende también con tus compañeros que han entrado en esta legislatura como concejales, y lucha por lo que tú quieres y cambiar las cosas. Pues yo en 2023 me diría, Andrés, si estás preparado, da un paso al frente, porque nadie lo va a dar por ti, y sigue luchando por lo que crees y por sacar adelante todo lo que quieras. Pues yo a la Eva de dentro de 4 años le diría que, bueno, espero tener la carrera terminada para entonces, pero le diría que siguiera formándose, aunque sea aprendiendo idiomas, trabajando, y en política, bueno, que los disgustos que a veces te hacen tener ganas de tirar la toalla, al final hay que seguir, hay que estar al pie del cañón, y hay que seguir trabajando con la misma ilusión, porque luego lo gratificante es mucho más que el disgusto, y eso, seguir trabajando con la misma ilusión, sin esperar nada a cambio más que lo que vaya viniendo, y transmitir, si es posible, esa ilusión y esas ganas a las generaciones venideras, para que tomen el testigo y también hagan política desde donde puedan. Yo pues a la Paula de dentro de 4 años le diría que continúe formándose, que nunca se conforme con lo que tiene, que nunca diga ya soy bastante, porque el saber es una cosa que no ocupa lugar, y le diría que nunca olvide todos los tropiezos y toda la experiencia que ha conseguido en esta campaña, y sobre todo que confíe y que nunca se olvide de la gente que le apoyó y que le animó desde el primer momento. A mí de dentro de 4 años le diría que espero que no se olvide de por qué se metió en política, que no se olvide, que no se haya olvidado de la experiencia que han sido estas elecciones y de los fallos que creo que hemos cometido, que espero que haya trabajado en esos fallos y que haya trabajado con los vecinos y vecinas de Getafe para mejorar la realidad, y que si no tendrá legitimidad para volver a intentar representarlos, y sobre todo que siga pensando que el lugar que debe ocupar en el próximo ciclo, tanto político como electoral, es el que le demande la colectividad y su organización. Pues nada, gracias a los 5 y muchas gracias. Nada, Bueno, pues hasta aquí el debate. La verdad es que ha sido muy fácil contar con los 5. Los 5 accedieron desde el primer momento. Además hubo muy buen ambiente. Es verdad que todos venían mentalizados según iban entrando, pero después la cosa fue más distendida y salimos con buen sabor de boca. La verdad es que fue un rato muy agradable. Quiero contaros brevemente la motivación de haber hecho este debate. Fue casi un impulso. El hecho de estar, en mi caso, en la universidad, terminando la carrera, de que haya habido unas elecciones, de conocer gente en distintos partidos políticos que están en tu situación académica, pero es que además están dedicando su tiempo a la política, a las campañas electorales, creo que, y además en un contexto histórico-político como es el que tenemos ahora mismo, creo que era una buena oportunidad poder contar con sus 5 testimonios, aunque haya sido en un debate postelectoral también. En fin, una buena oportunidad también para que dentro de 4 años, en 2023, en las próximas elecciones municipales, cuando
los 6 ya no estemos en principio en estudios de grados, sino en otras cosas universitarias o no, pues tengamos este material y recordemos como 5 jóvenes, que habrá otros dentro de 4 años que estando en la universidad también hayan ido en listas, seguro, pero bueno, era el momento nuestro y aquí está, el de esta pequeña generación. Conclusión, para no enrollar más, creo que será el tiempo el que haga valer este debate. Y nada más, muchas gracias por ver el vídeo, espero que haya sido útil, insisto, suscribíos, seguidme en redes sociales, dadle a me gusta, compartirlo, darle a la campanita y poco más. Nos vemos pronto, nos vemos en el mes de julio con nuevos materiales, con nuevos proyectos, con nuevas historias útiles. Hasta luego.